que el público consumidor reconozca el producto ecológico y que empiece a consumir desde el enfoque de que este producto viene de una agricultura limpia, de una agricultura que conserva y de una agricultura que está buscando adaptarse al cambio climático, que es muy importante. El Consejo Regional del Sistema de Garantía Participativa aquí en Ucayali está integrado por la Dirección Regional de la Producción, Dirección Regional de Agricultura, está por la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, está INIA, ¿no? Y está una ONG Agrosalud y Terranova. Entonces ese grupo de instituciones a nosotros nos vigilan, nos controlan para que mi producto sea orgánico, pero estamos fuera de la ley, ¿no? La norma técnica de producción orgánica no está adecuada para el pequeño agricultor, sino está adecuada para la agricultura de exportación. Por eso en la ley ponen el tema de la certificación de tercera parte de las empresas, más no reconocen al sistema de garantía participativa solamente en concepto de la ley, más no en el reglamento, ¿no? Que las ferias que aperturamos en Lima empezaron a cerrar como Senasa, porque no teníamos certificación de tercera parte y no podíamos vender producto como ecológico. Naranjas que iba de Ucayali, o venían maíz de Cusco o papa de Ayacucho cuando venía, y la feria decía feria ecológica y nosotros no podíamos poner ese nombre ecológico al producto. Porque yo para recuperar mis $3.000 de pago tengo que venderme aquí no a 6 soles, me tendré que vender a 15 soles. ¿Y quién me va a comprar? Nadie me va a comprar. Ha propuesto un proyecto de ley para reconocer este sistema de garantía participativo como un mecanismo de dar credibilidad ecológica al producto para el consumo nacional. Nuestro objetivo no es exportar. Igual yo siempre he dicho, yo quiero que mi ají de pimental coma el último morador de Cerro Candela, de Villa El Salvador, donde sea. Si es que sobra, exportaremos, pero nuestro objetivo no es exportar. Por eso luchamos por el tema que el sistema de garantía participativo tiene que ser reconocido para el consumo nacional. El problema es que Senasa hay veces dice, no, ustedes van a distorsionar el mercado de la exportación. No, señor, no queremos exportar, queremos que el consumidor peruano también consuma productos ecológicos como lo consumen los gringos. ¿Por qué no aprueban el sistema de garantía participativa? Porque hay interés de las empresas privadas, ¿no? Porque ahí ¿cuánto cobra un agricultor? Te cobran $4.000 a $3.500 por año. Pero yo con el ajicito que hemos visto ayer, ¿crees que pagando 4.000 soles me va a ser rentable? No. Porque la agricultura familiar, el 75, casi el 80%, los productos que encuentras en el mercado viene de esa agricultura. Tú no consumes todos los días espárragos, tú no consumes todos los días pimiento pitillo, páprica, no. Encuentras tu caigua, encuentras tu papita, encuentras naranjita, tu limón en los mercados. ¿De dónde viene eso? Pero viene de la pequeña agricultura familiar. ¿Qué va a pasar si acá empezamos a empujar para deforestar todo el bosque y sembramos palma? ¿La palma para dónde se va? A la exportación, para el biodiesel. ¿Y qué vamos a comer nosotros? ¿Vamos a importar trigo transgénico, soya transgénica? No sé, ¿no? Entonces, por eso nuestra defensa también a la conservación, recuperación de terrenos degradados, desde el enfoque de la pequeña agricultura, mucho mejor ecológica, ¿no? Y mejorar también la economía de la familia campesina, ¿no? No será en una forma rápida, pero es el mejoramiento de una forma ascendente de poco a poco, ¿no? Poco a poco, cambio de estilo de vida, cambio de enfoque, cambio del enfoque alimentario, ¿no? Lo que antes de repente más dependían del mercado de fideos, de pollo, de arroz, ahora ya la dependencia es poco, ¿no? Ahora ellos mismos producen sus hortalizas, su tomatito, su caigüita, ya hay un complemento en tema nutrición también, ¿no?
el sueño es que también que el trabajo que hacemos nosotros como pequeños agricultores sea una política nacional. Nosotros no podemos acceder al crédito agrobanco, a intereses altos, y con una hectárea, media hectárea de terreno no somos accesibles al crédito. Pero la producción no es rentable para pagar el crédito. Entonces tiene que haber políticas. Nosotros no queremos que nos regalen, sino que se implementen políticas. El tema de Caliwarma, por ejemplo, ¿por qué no compra productos de la pequeña agricultura? Cuando tú postulas a Caliwarma, ¿qué te piden? Una pequeña planta así que tenemos, no vamos a pasar. Te piden todas las cosas que hay veces no podemos implementar, ¿no? Eso, si hubiera una política, hubiera pues, ¿no?, los productos de la pequeña agricultura, la venta asociada, pueden abastecer a estos programas sociales. El tema del pago por el tema de la captura de carbón. Esta pequeña agricultura al conservar está capturando carbón. ¿Qué le estamos retribuyendo? Nada. ¿Por qué los indígenas todos se vienen a la ciudad? Porque la invasión es fuerte, pues. Las concesiones forestales, tala ilegal, todo, y ellos van migrando a la ciudad, ampliar más la extrema pobreza, la delincuencia, la prostitución. Y no hay políticas que te digan, quédate ahí, yo te voy a, ¿no?, abastecer con algo, ¿no? No vengas a la ciudad, sino quédate ahí, yo te voy a ayudar, te voy a pagar por tu captura de carbono, te voy a mejorar tu carretera, ¿no? Que tus hijos van a recibir buena educación ahí en tu comunidad, ¿no? No todavía venir a Pucallpa buscando de repente un buen colegio.